Shalom, shalom para todos, un gusto tenerlos acá con los que ya me he comunicado a través del chat, un abrazo y mi agradecimiento también porque ustedes son parte del, digamos, de ese equipo que me anima a seguir adelante en esta tarea. Es un gusto para mí seguir sirviendo al Altísimo y estando aquí de nuevo para que continuemos aprendiendo muchísimos elementos importantes de los primeros capítulos del Génesis que son básicos en nuestro regreso a las raíces hebreas. Quiero hacer énfasis en varios capítulos de la Torá, especialmente en el principio, porque nosotros habíamos aprendido a ver esos primeros capítulos como parte de una historia que no era la nuestra, como la historia de Israel, pero no nuestra propia historia. Así que los invito a que hoy entremos y continuemos, más bien, continuemos en la historia de Abraham, aprendiendo muchísimas cosas que nos van a servir para tomar inclusive decisiones en nuestro regreso a casa, porque nos vamos a enfrentar con una cantidad de enseñanzas muy importantes que vamos a ver hoy, en las cuales vamos a tener que tomar una decisión de si creerle a la palabra y de creerle al Todopoderoso o creerle a los hombres. Así que los invito a que entremos de lleno en la palabra y empecemos por lo menos a tener ya toda esta base, perdón, toda esta base importantísima que necesitamos antes de decidirnos por seguir enseñanzas contrarias a la revelación que tuvimos desde el tiempo en el que estábamos en el cristianismo, cuando todavía nosotros estábamos por fuera del pueblo santo y que por misericordia del Padre hoy nos llamó y estamos otra vez de regreso, corrigiendo muchas partes del camino, pero sin dejar muchas partes que son fundamentales e importantísimas, como es el tema de la piedra angular, que muchos están dejando atrás, y ya sabemos, si la piedra angular se mueve, desestabiliza toda la casa. Vamos a entrar entonces en un tema que es muy interesante. La vez pasada vimos el principio de la historia de Abraham, vimos el pacto de las piezas, vimos las promesas. Hoy vamos a entrar en un capítulo muy polémico, pero un capítulo que a mí particularmente me gusta muchísimo. Y los que son amigos míos por Facebook se dan cuenta siempre que llega este capítulo 18 de Génesis, que a mí me emociona escribir sobre él, porque cuando yo veo el capítulo 18 de Génesis, entiendo lo privilegiada que fui al ser revelada, al tener la revelación del Padre acerca de Yeshua, como esa imagen que el Padre ha puesto en medio nuestro. El verlo en el tiempo de Abraham, verlo en el Tanakh y ver que nosotros tuvimos esa revelación. Eso es un privilegio que realmente no podemos dejar atrás. Nosotros tenemos que valorarlo. Lástima que tantas personas están descartando la revelación que tuvieron, pero yo creo siempre que es por falta de conocimiento de la palabra. Así que vamos a entrar rápido y de lleno en Génesis 18, del 1 al 3. Vamos primero. El Eterno apareció a Abraham cuando él se encontraba descansando en la puerta de la tienda. Vamos a ver muchos elementos y a entender dentro del pensamiento hebraico muchas instrucciones y el significado de muchas palabras que nos van a ayudar a comprender lo que ocurrió en este momento de la vida de Abraham, un momento tan especial. Génesis 18:1 dice: después le apareció Yud-Heh-Vav-Hei, el Todopoderoso, apareció en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Entonces, aquí comienza, con este primer versículo, ya tuviéramos toda una discusión planteada. Si el Eterno es espíritu, como dice la palabra,
¿Cómo es posible que se hubiera aparecido a Abraham cuando Abraham estaba sentado en su tienda? ¿Cómo es posible que él hubiera podido aparecer? En la enseñanza rabínica tradicional o el pensamiento judío más moderno, no el antiguo, el moderno, enseña que los 3 visitantes eran 3 ángeles. Dice que eran siempre, estaban leyendo, aún en hebreo, en la Torá, están leyendo Yud Hei Vav Hei, apareció Abraham, pero inmediatamente lo que viene, o el pensamiento o la orden es, no era el Eterno, eran 3 ángeles. Y muchas veces, ¿verdad?, que por seguir las tradiciones, muchos ignoran lo que está escrito en la Torá, en hebreo, que ustedes saben no tiene errores, no tiene errores. Si uno de los rollos que cuando están siendo escritos, o sea, alguien se equivocara inmediatamente, tendrían que descartarlo porque no sería un rollo kosher o correcto. Así que una cosa, la tradición judía está diciendo, bueno, ustedes leen ahí que el que apareció fue el Eterno, pero van a entender que fueron 3 ángeles. Como les digo, tristemente muchos atienden a esa presión sin entrar a discutir un poquito las escrituras. Nosotros hacíamos lo mismo, así que no nos podemos como alertar o alarmar porque eso ocurra. A nosotros nos había pasado lo mismo. Nosotros leíamos cuando estábamos dentro de la iglesia todavía, nosotros leíamos que Yeshua dijo, por ejemplo, que él no había venido a abolir la Torá, pero la tradición nos dice, sí, él vino a abolirla, y entonces obedecíamos a la tradición y dejábamos de lado lo que estábamos leyendo, lo que está tan claro en las escrituras. Parte del regreso a las raíces hebreas entonces es precisamente empezar a leer con el criterio propio, no con el criterio de masa, no con lo que me están diciendo, sino lo que realmente el nivel Pechat, lo que me está diciendo el texto en hebreo y el texto en la traducción que yo tengo. Con nosotros los que reconocemos que hay una imagen visible del Elohim invisible, no nos sorprendemos con esta visita del Todopoderoso Abraham. Nosotros sabemos inmediatamente que el mismo que vino, esa misma imagen del Eterno que se presenta a Abraham fue la que se encarnó en María la Virgen, o en Miriam la Virgen, y se hizo hombre y vino para redimirnos. Es la misma imagen visible del Todopoderoso. Para nosotros esto es perfectamente lógico, pero como les digo, tenemos que entender que como en la tradición más moderna del judaísmo se dice que el Eterno no puede aparecer, entonces estos son textos de muchísima controversia. Ahora, cuando nosotros los que tenemos esta revelación de Yeshua, leemos por ejemplo lo que sucedió con Yeshua y cuando apareció a los discípulos de Maús después de la resurrección en Lucas 24, nosotros entendemos que este es uno de los pasajes que debió haber mencionado Yeshua. ¿Qué nos dice Lucas 24, 25? Voy a poner aquí el PowerPoint para que lo vamos leyendo. Dice Lucas 24, 25. Bueno, recuerdan, ellos iban tristes por el camino, pensando que no había habido resurrección, y Yeshua les sale al encuentro. Entonces él les dijo, oh insensatos, Yeshua les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, él comenzó desde la misma Torah, comenzó a mostrarles las veces que él había aparecido antes, cómo las escrituras hablaban de él. Entonces sigue diciendo que en las escrituras él les mostró y ellos pudieron reconocerlo. ¿En cuáles escrituras les mostró? Yo estoy segura que una de las escrituras que les muestra de la Torah es esta. Él es la imagen visible que aparece frente a Abraham y frente a todos los hombres grandes del Tanaj. Entonces,
Cuando nosotros entendemos esto, nosotros podemos ver con mucha claridad el texto. En el tiempo en que Jesús está hablando con los discípulos, no existe el Nuevo Testamento. Él solamente está haciendo referencia al Tanakh. Así que cuando en Juan 8:57 Jesús habló de Abraham, que se gozaba de ver su día, nosotros sí confirmamos que creemos en la verdadera imagen visible del Todopoderoso. Una pregunta que siempre es importante, y esa es una pregunta que vamos a entrar a estudiar en estos días. Yo les prometí que estoy tratando de hacer un estudio muy claro sobre esto, sobre la presencia de Yeshua en el Tanakh, pero revelada a través del hebreo, a través de las mismas palabras hebreas. Pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, que Yeshua dice que Abraham, él tuvo un encuentro con Abraham y aún reconoció que él era anterior a Abraham, la pregunta que salta inmediatamente es: ¿cómo puede haber personas que piensen que Yeshua es solo un hombre, que es solo un rabino, y pueda ser anterior a Abraham y pueda haber estado conversando con Abraham? Yo siempre, como siempre lo planteo, solo hay dos posibilidades: o Yeshua es un mentiroso, o las personas que dicen que Yeshua es solo un rabino están equivocadas. Y con toda seguridad les digo, están equivocadas las personas que están diciendo que Yeshua es solo un hombre. ¿Por qué? Porque un hombre no pudo haber sido anterior a Abraham, no pudo haber estado en la creación, no pudo haber sido la gloria del Eterno. O sea, tantas pruebas que tenemos en el Tanakh. Un hombre no puede afirmar algo como esto y estar diciendo la verdad. ¿Por qué Abraham? Vamos a ver algo que es interesante. Porque cuando dice que apareció el Eterno a Abraham, Abraham no se sorprende. No es como que diga: ay de mí, porque estoy hombre muerto, como decían, por ejemplo, los mismos profetas. No, Abraham ya había tenido un encuentro anterior con el Altísimo. Abraham fue el único que ha sido llamado el amigo del Eterno. O sea, la relación que él tenía era tan profunda con el Padre. Así que Hechos 7:2, por ejemplo, nos confirma que el Eterno había aparecido ya a Abraham estando en Mesopotamia. Y aún el capítulo 17 de Génesis nos habla también de otra aparición que tuvo el Todopoderoso a Abraham. En Hechos 7:2 dice: y él dijo: varones hermanos, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. No fue solamente que le habló, fue que apareció en la misma palabra exactamente. Ahora, ¿qué había ocurrido antes de que el Eterno se presentara con los dos ángeles a la puerta de la tienda? Vamos a ver un poquito el capítulo anterior, porque es muy importante entender la conexión de lo que estaba ocurriendo acá. En Génesis 17 comienza diciendo: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Eterno. Aquí también, entonces, como vemos, apareció el Eterno y le dijo: yo soy el Elohim Todopoderoso, el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Una cosa muy interesante es que el Targum Onkelos, cuando dice que entre quienes hace el pacto, el Targum, la versión aramea de la Torá, dice: estableceré mi pacto entre mi memra, o mi palabra, o sabiduría, y Abraham. Es interesante porque esta versión aramea es muy antigua, y siempre que va a establecer uno de los pactos, establece que es con la palabra del Eterno. Nosotros sabemos también que Yeshua es la palabra del Eterno, y es la palabra del Eterno, o la membra, la que está apareciendo a Abraham. Así que anímense y sigamos firmes, porque nosotros no estamos creyendo una locura. Nosotros tenemos la misma fe que tenía Abraham y creemos como creyó Abraham.
Continuemos leyendo el Génesis 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Aquí viene la promesa que habíamos analizado en el estudio anterior. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, puesto que te he puesto como padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Esta es una frase que es muy interesante cuando nosotros entremos a estudiar Gálatas especialmente. Vamos a hacer todo un estudio de Gálatas. Pero esta frase de que te multiplicaré y haré naciones y reyes saldrán de ti va a jugar un papel muy importante que vamos a ver más adelante. Y dice el versículo 7, y estableceré mi pacto entre mi membra y tú. De nuevo, el Targum dice que el pacto es entre la palabra del Eterno y Abraham y tu descendencia después de ti en tus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Aquí viene ya la promesa de la tierra. Y toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Elohim de ellos. Dijo de nuevo Elohim a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Pónganle atención a las palabras del pacto. Este es mi pacto que guardaréis entre mi palabra y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. El pacto de la circuncisión es un pacto perpetuo y es un pacto con todos los varones que vengan a ser parte del pueblo del Eterno. Dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Muy importante. Este es un tema también muy polémico, un tema que la iglesia con su teología lo descartó por completo, la ordenanza de la circuncisión, reduciéndola a la circuncisión del corazón. Pero estudiando, y vamos a hacer un estudio solo sobre la circuncisión, pero ya solamente viendo cómo se estableció el pacto, vamos a ir entendiendo muchas cosas muy interesantes. Aquí le está diciendo que es un pacto que guardarán no solamente Abraham, sino toda la descendencia. ¿Eso qué quiere decir? Que es perpetuo, es un pacto perpetuo. Dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto. Esa es una señal del pacto. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Miren quiénes: el nacido en casa, y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Esta especificación del mandamiento es muy interesante, porque esa de la compra del dinero para el extranjero la podemos ligar a muchas escrituras del Nuevo Testamento, porque al precio de sangre fuimos comprados nosotros también. Recuerden que hubo un pago por la muerte de Yeshua. Así que la sangre de Yeshua pagó un precio por los extranjeros para que pudieran ser asimilados y unidos e injertados en el olivo santo. Entonces, el pacto de la circuncisión nos está diciendo el versículo 12, que no es solamente para los nacidos en Israel, para los nacidos israelitas o de linaje israelita, sino también para los comprados, para los extranjeros por los que se ha pagado un precio. Eso incluye a todos los hombres que después de Yeshua han venido a ser creyentes, siguiendo los pasos de Yeshua y viniendo a ser parte del pueblo santo. Dice: debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Muy importante, vuelve y reitera: y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Se dan cuenta, no hay necesidad de mucha profundidad para comprender la seriedad del pacto de la circuncisión.
Ahora, lo que muchas veces, y esto adelanto así en forma general para que no quede por ahí ninguna, por lo menos una gran duda flotando, pero cuando nosotros vemos el tema de la circuncisión en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento, de lo que se está hablando es que no sea el primer requisito para que las personas puedan venir a ser parte del pueblo, sino que se les permita cumplir con unos mandamientos anteriores, que ellos después van a conocer la Torá, como dice por ejemplo Hechos 15, 21, que se les diga primero, se les hable y se les exija de 4 mandamientos, que ellos después en cada Shabbat van a aprender toda la Torá. Cuando ya estén listos, se aprendan la Torá y aprendan el valor del pacto y estudien los pactos y sepan y ya tengan su corazón israelita y ya tengan su mente hebrea. Cuando ya entiendan la validez y la importancia del pacto, entonces buscará el hombre que no fue circuncidado obtener esa circuncisión, sin la presión de que sea el requisito inicial. Pero en lo posible es como dice acá, dice, todo es un pacto perpetuo, y dice, todo varón incircunciso será cortado del pueblo porque ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella un hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. O sea, ella va a tener solo un hijo, pero ella va a ser madre de naciones, y reyes de pueblos vendrán de ella. De nuevo, ¿ustedes recuerdan la misma promesa que le hizo a Abraham? Que de él saldrían naciones y reyes. Aquí también le dice que Sara va a tener como descendencia naciones y reyes. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Elohim, ojalá, hoy, que en la traducción, en la traducción como está, esa palabra la vamos a quitar del todo. Permita el Eterno que Ismael viva delante de ti. Respondió Elohim, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Que ya está anunciando el pacto que más adelante va a hacer con Isaac. Y respondió Elohim, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y pondrás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Pero en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Les cuento algo que ha sido interesante en estos días, estudiando estas porciones de la Torá. Ha surgido como en mi corazón el deseo de ir un poquito más adentro del estudio de todo lo que pasa con la descendencia de Ismael, porque miren algo interesante. Primero, aquí nos dice que Ismael también fue bendecido. En varias ocasiones encontramos que el Eterno bendijo a Ismael. Él no lo sacó rechazado del lado de Abraham, él lo sacó con bendición. Nos habla de 12 príncipes y nos habla de una gran nación. Y algo también muy interesante, y es que Ismael también fue circuncidado. Eso quiere decir que él también entró en pacto con el Eterno. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo en el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Elohim de estar con Abraham. Muy interesante para lo que vamos a ver enseguida en Génesis 18, este versículo 22. Entonces, resumamos un poquito acá de lo que les vengo diciendo. Tengo la inquietud de estudiar qué pasa con toda esa promesa de bendición a Ismael, porque nosotros aún ahora estamos recibiendo siempre el mensaje como de los descendientes de Ismael como el enemigo, pero ellos tienen la bendición y Ismael hizo un pacto. Ahora, lo que está diciendo el Padre muy claramente es que el pacto de Israel viene es a través de Isaac, no a través de Ismael. Eso sí es diferente. El Israel solamente viene para los descendientes de Isaac. Y dice en el versículo 22, acabó de hablar con él y subió Elohim de estar con Abraham. ¿Qué quiere decir que subió Elohim? Que había bajado.
¿cierto? Es exactamente, literalmente lo que está diciendo la palabra. ¿Quién es el que subió al cielo, el que bajó del cielo? Es lo que nos dice también Proverbios. Entonces, es muy interesante que el capítulo comienza diciendo también que apareció Yud-Heh-Vav-Hei a Abraham, y en el versículo 22 dice que volvió a subir, esa imagen visible. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por dinero, como les dije antes, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Elohim le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. ¿Se dan cuenta? Él entra en pacto. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de la casa, el siervo nacido en la casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Nadie puede estar dentro del pueblo santo, dentro del pueblo de Israel, sin tener esa señal, ningún varón sin tener la señal de la circuncisión. Entonces viene Génesis 18. Yo había dicho cuando comenzamos el Génesis 17 que había ocurrido 3 días antes. ¿Por qué digo yo que 3 días? Eso no aparece en las escrituras, realmente no aparece. Pero la tradición judía es la que dice que este Génesis 18, cuando le aparece Yud-Heh-Vav-Hei en la tienda de Abraham y él estaba sentado allí, dice que él hacía 3 días había tenido la circuncisión. Eso no lo podemos confirmar. Se supone que fue una revelación del Padre en el que aparece en el Talmud, pero de todas maneras es muy interesante que después de hacer el pacto y después de hacer las promesas es que ocurra esta visita. Vamos a analizarla. Génesis 18:1. Después le apareció el Eterno, le apareció Yud-Heh-Vav-Hei. No dice un ángel, no dice a nada diferente, ni siquiera Elohim o el Señor o algo. Dice apareció Yud-Heh-Vav-Hei, dice en hebreo, en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y miren lo interesante, él alzó los ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. O sea, el que apareció es el Eterno. Él cuando levanta los ojos encuentra 3 varones, ve 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Él supo inmediatamente quién era, porque cualquier 3 varones que hubieran aparecido allí, él no iba a salir y no iba a postrarse, y menos le iba a decir lo que le dice en el versículo 3. Interesante esto, miren, eran 3 varones, pero Abraham dice, y dijo, Señor, no señores, no, él no se refiere a los 3, se refiere a uno en especial, ya sabemos a quién, a Yud-Heh-Vav-Hei. Si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. O sea, te ruego que estés aquí conmigo, que te quedes aquí conmigo, si es que he hallado gracia delante de tus ojos. En el Targum, en el Génesis 18:1, dice así, dice el Señor, ahí sí lo cambia, el Targum cambia Yud-Heh-Vav-Hei por the Lord, el Señor se reveló él mismo a Abraham. En esas palabras lo dice en la versión aramea. Dice que el Señor se reveló a sí mismo a Abraham. Interesante, porque revelarse a sí mismo es enviar su imagen visible. Eso no tiene ninguna contradicción. Sigamos Génesis 18:4. Dice que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Pues por eso habíais pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz como lo has dicho. En el Génesis 16, en el versículo 6 al 8, encontramos algo muy interesante. Algo que nos lleva a pensar que era el tiempo de Pesaj. Estábamos en el tiempo de Pesaj, por un lado. O que Abraham conocía perfectamente la Torá
y estaba haciendo una ofrenda muy importante. Abraham instruye a Sara, no habla de ninguna criada, pero para preparar una clase de pan especial. Esta clase de pan era el pan sin levadura. Vamos a ver Levítico 2.1 y miren lo interesante, para qué se preparaba ese tipo de pan específicamente. Dice Levítico 2.1, cuando alguna persona ofreciere oblación al Todopoderoso, a Yahweh, a Yud-Heh-Vav-Heh, su ofrenda será flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, no levadura. Sigue diciendo el versículo 2, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y él tomará al sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con el incienso, y la hará arder sobre el altar para memorial. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Yahweh. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untados con aceite. Esto es muy interesante porque exactamente la instrucción que le da Abraham a Sara es: toma 3 medidas de flor de harina, amasa y haz los panes cocidos debajo del rescoldo. O sea, haga los panes con flor de harina y sin levadura. Ese pan, como acabamos de ver en Levítico, era especialmente preparado para ofrecerlo al Todopoderoso. Así que Abraham, esta es otra prueba de que Abraham sí sabía con quién estaba hablando. Y él sabía qué clase de pan tenía que preparar para él, tenía que ser sin levadura. Y él sabía también que tenía que servirlo, además porque pareciera, según lo que vamos a ver ahora, el conteo más o menos de los meses, parece que están en el tiempo precisamente de Pesaj. Vamos a ver la cena, vamos a ver qué fue lo que ellos cenaron. El Génesis 18:6, 7 dice: y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. ¿Quiénes estaban comiendo ese becerro con mantequilla y con leche? Estaban Yud-Heh-Vav-Heh, estaba el Todopoderoso, la imagen visible del Elohim invisible, estaban con los 2 ángeles. Después vamos a ver dónde viene la prueba de que, como aparecen como simplemente como varones, pero dónde viene la prueba de que son ángeles. Pero ellos, con Abraham, ellos comieron carne con leche. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque cuando uno regresa a las raíces hebreas, entonces por ahí empiezan todas las tradiciones judías a ponerse al orden del día. Y una de ellas es que el Talmud prohíbe comer carne con leche. Devolver carne con leche, carne con queso, por ejemplo, o carne con cualquier tipo de lácteo. Entonces hay toda una explicación que la gente se la aprende de memoria, y que porque es que le cae mal, y que es mejor esperar media hora o 20 minutos entre uno y otro, y viene toda la gente empieza a decir lo mismo, que es que eso hace daño, que eso cae mal. Eso realmente, eso no es cierto, eso no es cierto. Si la carne con la leche cayeran, fueran 2 alimentos que no se pueden mezclar e hicieran daño al organismo humano. Ustedes se imaginan toda la comida italiana que permanentemente está mezclando carnes con quesos, o los famosos cheeseburger aquí en los Estados Unidos que se comen pero por cantidades industriales a diario. Yo no conozco a nadie que le haga daño. Así que esa justificación, digamos, de lo que es un mandamiento de hombre, en realidad no tiene ninguna base física ni clara. Puede ser que a alguien le cae mal, bueno, a alguna persona, como a muchas personas le puede caer mal un limón o cualquier cosa. Pero la realidad, yo tengo mi propia teoría con respecto a de dónde surgió ese mandamiento. Yo pienso que como Génesis 18, le digo, esto es mi pensamiento. Yo pienso que como Génesis 18 es tan controversial dentro del judaísmo por el hecho de haber aparecido el eterno Abraham, que contradice los 13 principios de Rambam,
que dice que el Eterno no se puede aparecer. Entonces, en esta cena servida con Abraham, de esta cena sale un mandamiento que forma una polémica inmediatamente y hace que el lector olvide el versículo 1 y se centre en la polémica de que si se puede comer carne o carne con leche al mismo tiempo, o carne con queso al mismo tiempo. Yo pienso que es como una cortina de humo que se creó. Eso lo he pensado siempre. Yo digo, enfocan inmediatamente, ustedes lo ven en la mayoría de las parachá que vienen del judaísmo, enfocado la discusión de Génesis 18 en los alimentos y no en el punto más importante, que es el hecho de que hubiera aparecido el Eterno. Lo cierto es que el Eterno mismo comió carne con leche y con leche y mantequilla además. Así que no hay ningún problema para comerlo, porque eso es un mandamiento de hombres, contrario a la Torá. Sigamos adelante porque vamos a descubrir algo muy interesante en el versículo 7. Abraham corrió a la manada y tomó un becerro tierno y selecto, dice la traducción en español, y se lo entregó a un muchacho sirviente, quien se apresuró a prepararlo. Pero vamos a ver lo que nos dice la concordancia hebrea acerca del becerro tierno y selecto, porque es muy interesante. ¿Cómo fue el becerro que Abraham tomó? El becerro que Abraham tomó, nos dice la concordancia hebrea, que era un ben, que significa un hijo o un primogénito. O sea, él no fue cualquier cordero, él tomó un cordero que era un cordero hijo o un cordero primogénito. Muy interesante cuando nosotros vemos el paralelo profético que existe entre Abraham e Isaac con Yeshua, porque aquí lo que se está ofreciendo también es ese cordero primogénito. Y él, en la otra palabra, en el 12:41, que es la palabra bakar, habla de la clase de animal que se había seleccionado. Pero lo interesante es que hubiera sido un animal primogénito. Sigamos entonces. En Génesis 18:9, una vez que ya tomaron la cena, ya comieron el cordero con la leche y la mantequilla, entonces el Eterno promete a Abraham y a Sara un hijo. Él había prometido una descendencia muy numerosa y le dijo que según el tiempo de la vida, Sara daría a luz a ese hijo de la promesa. ¿Cuál es el tiempo de la vida? Está hablando del tiempo del embarazo, o sea, va a tener el tiempo de un embarazo normal. Se va a llegar a Sara y va a engendrar un hijo que nacería el tiempo ya después. Ese sería lo que se llama aquí el tiempo de la vida. Génesis 18:9, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Recordemos, porque esto es muy interesante, siempre que las escrituras hablan de que hay alguien que está en la tienda, es una referencia que está en obediencia a la Torá. Cuando está por fuera de la tienda, la referencia es a haber abandonado la Torá, como más adelante lo vamos a ver con Esaú y Jacob. Jacob amaba estar en la tienda, o sea, era el que amaba la Torá, mientras que Esaú era un hombre de campo, estaba por fuera de la Torá. Sara anteriormente, recordemos que aquí ya pasó todo el incidente con Agar, la manera como Sara quiso ayudarle al Eterno, entre comillas, para cumplir la promesa. Viendo que la promesa se tardaba, entonces ella le dio una ayudadita, ideándose un plan para que todo saliera perfecto. Porque en las leyes de entonces, el hijo de una esclava era un hijo considerado como propio. Entonces ella pensó, bueno, esa sería una manera. ¿Eso por qué lo hizo? Porque estaba por fuera de la Torá, por fuera de la confianza en que el padre podía hacer las cosas en su tiempo y sin ningún impedimento. Entonces, cuando le dice que Sara está en la tienda, en los términos hebreos entendemos que Sara ya ha venido como a la obediencia o al conocimiento de la Torá. La palabra ajal, esto es muy interesante porque la palabra ajal, que está en la concordancia hebrea, es la palabra raíz para designar la tienda.
es la palabra Ajal. Más adelante nosotros vamos a encontrar los nombres simbólicos de Samaria y Jerusalén con la misma raíz, como Ojolá, su tienda, y Oholibá, mi tienda está en ella. O sea, que son las casas, la que nos da la idea de la restauración futura de las dos casas de Israel. Como que la casa de Judá y la casa de Israel, cada uno regresa a su tienda, a su propia tienda. Leamos Ezequiel 23 para que veamos de que los que no lo conocen, la palabra de que estoy hablando. Vino a mí palabra del Eterno diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos y allí fueron estrujados sus pechos virginales. Y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas. Y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. Samaria representa la casa de Israel y Jerusalén representa la casa de Judá. Esta es una profecía que está hablando de hubo dos mujeres, o sea, dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel, que fornicaron en Egipto, que fornicaron en el mundo, que se fueron con dioses paganos, y dice que la mayor se llamaba como, veamos acá, como su tienda, y la otra, mi tienda está en ella. Oholibá dice, mi tienda está en ella, y la Samaria, su tienda. Así que las dos casas van a estar de regreso a la tienda inicial, a la Torah, lo que nosotros estamos haciendo hoy en día. Continuemos entonces con Génesis 18. Y le dice, Génesis 18, 9, y dijeron, ¿dónde está Sara? Dijo, aquí en la tienda. Entonces le dijo, de nuevo le dice, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba detrás de la puerta, detrás de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Aquí Sara está recibiendo ya la promesa, cuando ella había, ya como dijimos, había tomado pasos anteriores, pero finalmente el Elohim es fiel a su palabra y viene a dar cumplimiento a la promesa que le había hecho. ¿Cómo fue el proceso de la promesa? Vamos a recordarlo rápidamente. En Génesis 15:3, Abraham le está diciéndole al Eterno que él no puede tener descendencia, que es el siervo el que le va a heredar. Entonces viene la primera promesa cuando le dice, cuenta los cielos, y mira los cielos y cuenta las estrellas, que si los puedes contar, así será tu descendencia. Viene la primera promesa. En Génesis 16, ya nos dice que le dice Sarai a Abraham, ya ves que el Eterno me ha hecho estéril, te ruego que llegues a mi sierva. En Génesis 16 es cuando entonces Sara apresura el cumplimiento de la promesa. Y en Génesis 17 cambia el nombre de Sara. Le promete, como vimos ahora, ser madre de multitudes y de reyes también. Y viene finalmente el cumplimiento de la promesa en el tiempo, para que se cumpliera en un tiempo establecido. Vamos a leer, esto es muy interesante. Génesis 18:13. Entonces el Eterno dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Con qué frecuencia nosotros olvidamos esto? Que para el Eterno no hay imposibles. Yo no puedo entender de verdad que ni asimilar ni por un momento en esos principios en los 13 principios de Rambam, que él diga que el Eterno no puede aparecer. ¿Cómo no puede aparecer? Es que hay algo imposible para él. No hay nada imposible para él. Nosotros con mucha frecuencia tenemos la misma reacción de Sara. Tenemos una promesa del Eterno y esa promesa nosotros tratamos de hacerla cumplir de una manera forzada, porque ya queremos verla en acción. Nosotros olvidamos que los pensamientos nuestros no son los pensamientos del Padre, que los tiempos nuestros no son los tiempos del Padre, que nosotros tenemos que confiar en Él,
porque como él mismo nos ha dicho, como está de lejos el oriente del occidente, así es, mis pensamientos están de los de ustedes. El pensamiento del Padre es diferente. Para Él no existen las leyes físicas. Para Él no existe nada. Él da una promesa y esa promesa se cumple. Algo que me gustaría compartirles en este momento y que para mí ha sido tan significativo en este tiempo de regreso a las raíces, es que hace ya como unos 32 años, más o menos, imagínense cuánto tiempo, mucho más del que tienen muchos de los que me están escuchando. Hace ya como 32 años, cuando nadie sabía, nadie hablaba de la casa de Israel, de la casa de Judá, de toda esta revelación que tenemos hoy. El Padre me dijo en los primeros días que yo comencé a leer la palabra, que yo comencé a leer la Biblia, estaba leyendo por días y de pronto llegué a un punto en el que yo supe, yo no sé cómo, no les puedo decir cómo, pero yo supe que el Padre me estaba diciendo que yo le iba a hablar a la casa de Israel y que la casa de Israel era un pueblo que no tenía difícil lengua, pero que tenía un corazón muy duro, pero que yo le tenía que hablar, me escucharan o no me escucharan. En aquel entonces yo pensaba, yo no entendía esa promesa. Yo de alguna manera sabía que eso me lo estaba diciendo a mí el Padre, pero yo no entendía esa promesa. Yo pensaba, bueno, si la casa de Israel son los judíos, ¿yo qué le tengo que enseñar al pueblo judío? Ellos son los que me deberían enseñar a mí, yo no yo a ellos. Pero yo porque identificaba como todo el mundo que la casa de Israel era nomás el pueblo judío. Y esa promesa me acompañó por casi, pues la vine a ver, la vine a comprender hace ya casi 13 años. Pero me acompañó tantos años y siempre en mi corazón estaba esa duda. No importaba que yo le estuviera hablando al cristianismo, a la iglesia, yo siempre pensaba, a mí el Padre me dijo que le iba a hablar a la casa de Israel. Yo no sé cómo que no tiene lengua difícil. Yo en ese entonces ni inglés, hebreo menos. Bueno, ¿cómo que no tiene una lengua difícil? Pero de alguna manera yo sabía que eso era cierto. El día que yo entendí esa promesa, el día que yo entendí que le estaba hablando a la casa de Israel, fue el día más feliz de mi vida, de haber cumplido lo que el Todopoderoso me había dicho hacía tantos años. Eso me hace siempre, eso me da fuerzas para seguir adelante, hablando y enseñando, me escuchen o dejen de escucharme, no interesa, siempre le pido al Padre nuevas fuerzas por eso, pero volvamos acá. Entonces, volvamos a esto, no hay nada imposible, no hay nada difícil para el Eterno, lo que Él ha prometido, Él lo cumple. Y entonces le dice a Abraham, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Otra vez le vuelve a decir las mismas palabras, al tiempo señalado volveré a ti. Lo interesante es que tiempo señalado es la palabra Moed, o los Moadim, que tiene que ver con las fiestas. Lo que le está diciendo es que hay un tiempo, uno de los Moadim va a ser para el nacimiento de Isaac. La palabra utilizada, Moed, nos habla de las fiestas ordenadas. Isaac debía nacer en una de las fiestas. ¿En cuál debería nacer? Si estábamos en Pesach, más o menos podemos hacer el recuento de lo que sigue hasta ver el tiempo en que probablemente nació Isaac. En el relato estamos en Pesach, en paz sin levadura. Después de acá, Abraham va a la tierra del Negev, hasta el tiempo cuando el Eterno recordó, visitó a Sara en Génesis 21, que es el tiempo de la concepción, y le dijo que iban a pasar los 9 meses del embarazo, así que es muy probable que hubiera pasado un año completo hasta que Isaac naciera en Pesach. Esto sería muy significativo, porque sabemos que Yeshua Isaac fue un prototipo de Yeshua, en todo, en su sacrificio, como vamos a ver más adelante. Ahora, Isaac era la sombra de la redención, así que era muy probable que Isaac naciera específicamente en el tiempo señalado. Recordemos que las fiestas, el Padre las utiliza para que cada evento es importante y especial ocurra en ese día. Isaac entonces debió haber nacido en Pesach. En Génesis 18 comienza el juicio a Sodoma y Gomorra.
el Eterno comparte con Abraham la información acerca de que él va a destruir una misión de destruir a Sodoma y a Gomorra. Pero lo interesante es que la conversación empieza recordando el pacto que se ha hecho con Abraham. Una de las razones, y nosotros encontramos que la razón por la que el Eterno libra a Lot de la destrucción, lo saca fuera de Sodoma, es precisamente por amor a Abraham. Esto nos lleva a nosotros a pensar en algo muy importante. Cuando el mundo fue destruido por el diluvio, el Eterno encontró que Noé era justo y salvó a Noé y a su familia. No nos dice que si la familia era justa como Noé, pero por lo menos nos dice que no era justo. Ahora va a destruir a Sodoma y a Gomorra y libra a Lot por amor a Abraham. Esto nos tiene que a nosotros fortalecer en el camino del Padre para seguir adelante, porque en el momento de alguna crisis, en el momento de algo serio que ocurra en el mundo, nosotros confiamos en que la palabra del Eterno, que nos dice que todo lo que fue será y no hay nada nuevo debajo del sol, proteja a nuestros seres queridos, aunque nuestros hijos especialmente los proteja, aunque ellos por una u otra razón en el momento no estén caminando en orden. Porque eso es lo que nosotros vemos que ya en diferentes ocasiones el Eterno ha hecho. Vamos entonces a Génesis al 16, el versículo 16. Los varones se levantaron de allí, y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Yud-Heh-Vah-Hei dijo, noten que de nuevo dice que todos se pusieron de pie, pero el que habla de nuevo es el Todopoderoso. Si hubiera sido un ángel, no tenía ninguna razón para que dijeran que el que estaba hablando era el Eterno. El Eterno dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Es decir, el Eterno mismo recuerda las promesas. Si yo le prometí que iba a ser una nación fuerte, si yo le prometí que las naciones iban a ser bendecidas, ¿yo cómo le voy a ocultar lo que voy a hacer? Porque yo sé que mandará, miren cómo conocía a Abraham, que sabía que Abraham también, así como él iba a cumplir la promesa, Abraham también lo iba a hacer. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh. Yo sé que él les va a enseñar mi Torah, porque recuerden que Abraham guardó la Torah, los mandamientos y los preceptos. Muchos dicen, pero la Torah es después cuando Moisés, no, la Torah es eterna. Entonces dice, él le va a enseñar a la descendencia, haciendo justicia y juicio para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, otra vez, el Todopoderoso, Yud-Heh-Vah-Hei, le dijo a Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado en ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Él está allí conversando con Abraham y ya los dos ángeles, los varones hasta este momento, es en el siguiente capítulo donde los se identifica como ángeles, los otros dos varones se habían ido hasta Sodoma. Pero Abraham, dice el versículo 22, aún estaba delante de Yud-Heh-Vah-Hei, de Yahweh. Entonces, empieza Abraham a interceder por la gente de Sodoma, pensando que su sobrino está allí, pensando también en el resto de las personas que viven en aquella ciudad. Es muy interesante porque él utiliza una cantidad de números de personas. Si encontramos siquiera 50 personas justas, no perdonarás a Sodoma. Pero ¿cuáles son los números que utiliza? 50, que significa jubileo. 40, que significa juicio. 5, gracia. 30, perfección. 20, expectación. 10, el orden divino. O sea, él empieza a negociar con el Todopoderoso a ver si es posible salvar esa ciudad, pero no se encontraron siquiera los 10. Entonces termina el versículo diciendo en el Génesis 18:33, y el Eterno, el Todopoderoso, se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Este capítulo entonces tiene
una cantidad de enseñanzas muy interesantes. Vamos al capítulo 19. ¿Qué pasó entonces? Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma. Fíjense que ahora sí ya los identifica los dos que se fueron como ángeles. A la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, y les dijo: ahora, señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, nos vamos a quedar en la calle. Noten esto, ¿dónde estaba sentado Lot? Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Él ya no estaba en la tienda, él ya no estaba criando las ovejas como había sido la labor de Lot anteriormente. Esto de que nos habla de que Lot se había asimilado a esa ciudad de Sodoma. Él se había asimilado a una ciudad que estaba completamente llena de pecado. Y es muy interesante porque en las tradiciones más antiguas, en la puerta de la ciudad solamente se sentaban como las personas más importantes. Recuerden que las ciudades eran amuralladas en su mayoría, y en la puerta de la ciudad se sentaban como las personas que tenían alguna autoridad dentro de ellas. Pareciera ser, por este mensaje, el hecho de que Lot estuviera sentado a la puerta, que Lot fuera un hombre importante dentro de Sodoma. Otra cosa que es muy interesante es saber que en Sodoma había estado habitado por los Nefilim, que habíamos hablado desde el tiempo de Noé. Esos son todos datos que van siendo como unidos unos con otros, que nos hablan de dónde vino la corrupción de Sodoma, de dónde vino toda esa corrupción. Ahora, cuando ellos le dicen a Lot que ellos se van a quedar afuera y Lot los invita a seguir a la casa, bueno, conocemos la historia. El mundo allí en Sodoma estaba tan depravado que todos estos hombres vienen a que les entreguen los varones que acaban de llegar para tener relaciones sexuales con ellos, para violarlos. Es increíble escuchar hasta dónde se puede llegar de perversión, como hasta dónde el ser humano puede llegar a corromperse. Pero es increíble, más increíble todavía, el leer cómo Lot les ofrece sus propias hijas. Lot les ofrece sus propias hijas. Es cierto que en el mundo antiguo, no en la Torah, no en el pensamiento del Padre, en el mundo antiguo, la mujer en realidad no tenía tanta importancia. Y ustedes saben que hasta hace muy poco tiempo, aún en nuestros países, las mujeres han venido ganando cierta importancia dentro del pueblo. Pero acá, como el proceso de asimilación había sido ya tan grande que ni siquiera le importaba entregar a sus hijas para que fueran abusadas por este pueblo. Ahí nosotros vemos que ellos habían perdido todo contacto con la Torá y habían sido salvados únicamente por amor a Abraham. Esa es la razón por la que el Eterno nos dice a nosotros que nosotros no podemos caminar amando al mundo. Nosotros tenemos que dar un paso afuera, nosotros tenemos que salir. Él siempre nos está haciendo el llamado a salir de Babilonia, a salir, a estar en el pueblo santo, que significa apartado, porque en la medida en que nosotros nos quedemos dentro del mundo, dentro de sus costumbres, dentro de su mensaje, de su música, de sus cosas, nosotros ni siquiera nos vamos dando cuenta de cómo se va cauterizando nuestro corazón. Uno encuentra hoy con mucha facilidad iglesias católicas, cristianas y sinagogas judías, como hay acá en la Florida, para homosexuales. Y uno dice, ¿eso de dónde viene? Eso se llama cauterización de la conciencia. Ya están tan asimilados al mundo que ni siquiera se puede reconocer que el problema sigue siendo abominación al Eterno, y el Eterno no cambia en su palabra. Pero es tanta la asimilación que ya no se puede diferenciar entre lo santo y lo profano. Eso es lo que nosotros estamos viendo. De ahí la importancia de salir aparte. Y de ahí la importancia de mantener, digamos, más amistades y grupos de creyentes,
que nos permitan estar en contacto con un lenguaje diferente, con un espíritu diferente, que nos permita a nosotros vivir de una manera diferente y seguir pensando en obediencia al Padre y no buscando la aceptación del mundo. Una vez que los ángeles entonces salen allí y enceguecen a todos estos hombres que venían contra la casa de Lot, y finalmente sale con Lot y con su familia. Pero fíjense cosas muy interesantes. El padre o los ángeles le preguntan por los yernos, por los novios de las hijas, si ellos querían también ser librados, y ellos no quisieron, ellos también estaban completamente enceguecidos. Finalmente ellos salen Lot, la esposa y las hijas, y ellos les han dicho que tienen que salir hacia el monte. Ellos tenían que salir, era la manera más fácil de evitar cualquier otro tipo de problema. Sin embargo, ellos ¿a dónde quieren ir? Lot le propone ir a otra ciudad, a la civilización. Ellos no quieren apartarse del mundo, y eso trae como consecuencia la muerte de la esposa de Lot. Pero también trae otra consecuencia todavía peor, que es lo que ocurre con las hijas de Lot. Las hijas de Lot estaban ya tan metidas dentro de toda esta dinámica perversa de Sodoma, que quisieron tener descendencia del padre. Muchas personas piensan, bueno, ellas pensaron que no había más hombres, pero eso no es cierto, porque ellos habían salido hasta una ciudad que estaba allí cercana. Ellas sabían que había más hombres, pero ya el incesto pareciera que fuera una de las costumbres más radicadas allí también, aparte de la homosexualidad en Sodoma. En todo caso, el hecho de no haber instruido Lot a sus hijas, a su esposa, a su casa en la Torá, fue lo que trajo como consecuencia no solamente la muerte de la esposa, sino también el nacimiento de dos pueblos, del nacimiento de dos pueblos que fueron después sancionados y prohibidos por el Eterno para estar en contacto con Israel, que fueron los moabitas y los amonitas. Una de las cosas bien interesantes con respecto para con nosotros comprender lo que es la misericordia del Eterno, es que siendo que los moabitas que vienen de esa unión precisamente de una de las hijas de Lot con su padre, que fueron prohibidos, como les digo, que entraran a la congregación de Israel. Más adelante en la misericordia del Eterno encontramos a Ruth, encontramos una mujer, encontramos a Ruth que viene y no solamente entra en la congregación, sino que se constituye en una de las personas claves en la línea genealógica del Mesías. Abraham en Génesis 20, ya una vez hecho el juicio a Sodoma, en Génesis 20 Abraham y Sara vienen hasta Gerar. Abraham dice salió de la región del Negev y nuevamente él hace pasar a Sara como su hermana. Muchos comentaristas dicen que puede ser como una repetición del primer evento en Egipto, pero de todas maneras es muy interesante porque de nuevo Abraham hace que Sara aparezca como si fuera su hermana y una mujer soltera. Hay muchas cosas interesantes en este relato. Es muy interesante que Sara, teniendo en este momento 90 años, fuera una mujer tan hermosa como para que el mismo faraón se interesara en ella. Es interesante también que Abraham le quita como su protección de esposo por temor, pero había una promesa pendiente del Eterno para ser cumplida con Sara, y era el nacimiento de Isaac. Así que si Sara tenía relaciones con otra persona en aquel instante, esa promesa corría gran peligro. Así que ¿quién es el que viene y protege personalmente a Sara?
el mismo Todopoderoso. A través de un sueño, el Eterno le ordena a Abimelech que deje a Sara. Ahora pues, dice, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás tú y los tuyos. El padre tiene que preservar a Sara, tiene que defenderla él mismo, porque el esposo le ha quitado su cobertura y su defensa. Entonces, él viene. Génesis 27, el mismo Eterno advierte, si tomas a Sara, de seguro morirás. Abraham entonces es cuando hace la revelación de que Sara en realidad es su media hermana. Dice, a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. En aquel tiempo, apenas comenzando digamos que toda la herencia de los descendientes de Adán, no había tanto problema como si hoy, y además después fue sancionado el hecho de que dos hermanos, en la Torá está prohibido el hecho de que dos hermanos estén juntos, pero en este tiempo todavía encontramos esta revelación que es muy sorprendente. Cuando el Eterno me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Él sale con Sara, pero sale diciéndole que con la condición de que él diga que es el hermano. Bueno, entonces, en todo caso fue aclarado, Abimelech recibe todas las bendiciones y por fin se unen Abraham y Sara y viene el nacimiento de Isaac. 13 años después de recibir el pacto, cuando Abraham tenía 99 años, recibe el signo del pacto, la circuncisión, su nombre cambia el nombre de Sarai por Sara también, y empieza el cumplimiento de la promesa. Ahora entonces ellos daban a luz ese primogénito que se constituiría en la cabeza también de esa promesa que el Eterno había hecho. Visitó entonces el Eterno a Sara como había dicho, e hizo Yahweh con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que el Eterno había dicho. Era en el tiempo de él, no en el tiempo de Sara. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac, que significa el que ríe. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como el Eterno le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Por eso sabemos que pasó un año enterito. Y por eso es que la cuenta que hacíamos ahora de que Isaac debió haber nacido en Pesach. Entonces dijo Sara, el Eterno me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijere a Abraham que Sara habría de dar de mamar a los hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. El hijo creció y fue destetado e hizo a Abraham un gran banquete el día que destetó a Isaac. Esta fiesta es una fiesta que ocurre cuando Isaac tiene 13 años. Muchos en la tradición judía se asemeja como al día del Bar Mitzvah, que es ya como que se celebra como el hecho de ser un adulto responsable en la Torah. En todo caso, hay algo que, contando los años de la Torah, hay algo que es muy interesante, porque a esta fiesta debieron haber estado invitados Sem, el hijo de Noé, y su nieto Eber, de donde viene el nombre de los hebreos, porque aún estaban vivos en ese tiempo, así que era muy probable que ellos hubieran participado de esa fiesta, de esta fiesta para Isaac. Ahora, la fiesta estaba en todo su apogeo cuando algo pasó, y algo pasó fue que el hijo de Agar, la egipcia, se burlaba de Isaac durante la fiesta. Aquí entonces comienza la separación de Agar e Ismael ya con la familia ya constituida de Abraham, Sara e Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de la sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo.
Dicho esto, pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Él se preocupó qué va a pasar con él, pero el Eterno le dijo, no te parezca grave a causa del muchacho y de la sierva. En todo lo que Sara te dijere, oye su voz. O sea, eso sí era parte de lo que el Eterno quería que se hiciera, que se separaran. Porque en Isaac será llamada descendencia. La descendencia de Israel solamente va a ser a través de Isaac. Y también el hijo de la sierva, haré una nación porque es tu descendiente. ¿Se dan cuenta? De nuevo le hace la promesa. De nuevo le hace la promesa entonces. Entonces dice, Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro. Y lo entregó al muchacho y lo despidió. Y ella salió y anduvo por el desierto. Le faltó agua en el odre y echó el muchacho debajo de un arbusto. Y dice que ella se puso a una distancia, como para no verlo morir tan de cerca. Estaba ya desesperada, a punto de morir, cuando el muchacho, cuando Ismael alza la voz y llora. ¿Quién se aparece a auxiliar a Ismael? Muy interesante. Dice, oyó Elohim la voz del muchacho, y el ángel de Yahweh llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Elohim ha oído la voz del muchacho en donde está. Es el mismo ángel del Eterno, es la misma imagen visible del Elohim invisible, el que después nace de una mujer virgen judía como Yeshua, el que viene a salvarnos. Él mismo es el que llama a Agar desde el cielo y es el que le da auxilio en este momento a Ismael. ¿No es muy interesante? Venimos resaltando que tiene un pacto, fue hecho el pacto de la circuncisión también con Ismael, tiene una bendición, 12 príncipes saldrán de él, y ahora aparece el mismo ángel del Eterno ayudándole allí. Levántate, alza al muchacho, sosténlo en la mano, porque yo haré de él una gran nación. Noten esto. ¿Por qué decimos que el ángel de Yahweh es el mismo todopoderoso? ¿Por qué decimos que la imagen visible? Noten esto. En el versículo 17, el que está hablando es el ángel de Yahweh. Y dice, porque yo haré de él una gran nación. ¿Quién es el único que puede hacer pactos? Elohim. Entonces, estamos diciendo, probando una vez más en las escrituras, que cuando aparece el ángel de Yahweh, en la imagen visible del Elohim invisible, porque habla en primera persona, como si fuera Elohim mismo. Entonces Elohim le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y la madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Aquí ya comienza la historia de Ismael desde otro ángulo. Pero viene Génesis 22, que es la prueba. Esto es muy interesante, aunque lo conocemos mucho, yo sé que lo hemos escuchado, pero vamos a ver detalles que son muy interesantes en la prueba que el Eterno le pone a Abraham. Génesis 22, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, era una prueba, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Isaac no era el único hijo de Abraham, era el único hijo, pero de la promesa. Pero fíjense que Abraham tenía ya más hijos. El único hijo, el hijo de la promesa, toma tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, en ofrenda encendida, en Olá, sobre uno de los montes que yo te diré. Le dice exactamente, voy a poner acá el PowerPoint de nuevo. Le dice, aconteció que probó Dios a Abraham y le dijo, heme aquí, toma tu hijo, tu único, y vete a la tierra de Moriah. ¿Qué es lo que queda en la tierra de Moriah? Más adelante, el templo mismo, en el mismo lugar donde iba a ser sacrificado Isaac.
nosotros nosotros hemos aprendido que esta prueba es una prueba solamente de fe y de obediencia. Y es cierto, eso es una prueba de fe y de obediencia. Pero es una visión profética del sacrificio de Yeshua muy importante, muy importante. Es más que la misma prueba, era el anuncio de la misma manera como el Eterno nos dice, todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol y yo les revelé a ustedes el fin desde el principio. Cuando nosotros vemos exactamente la profecía, entendemos que el Padre lo que estaba haciendo a través de esto era anunciando la obra redentora de Yeshua. Por eso Isaac es prototipo del Mesías, es un prototipo del Mesías. Génesis 22:2 dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos. ¿Por qué nos habla de 2 siervos? De 2 testigos. 2 testigos que, si estamos diciendo que hay un paralelo entre el sacrificio de Isaac y el de Yeshua, Yeshua también tenía los 2 testigos al lado y lado del madero. Aquí nos dice a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Llevan la leña, lleva a Isaac y se van al monte Moriah, donde más adelante iba a ser construido el templo. Al tercer día, dice, muy interesante el hecho de que sea en el tercer día, sobre todo si tiene que ver con Yeshua, dice, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. O sea, al tercer día ellos estaban caminando y al tercer día él alcanza a ver el sitio del templo. Exactamente la piedra donde descansaría, la piedra angular donde descansaría el templo, el lugar santísimo. Él alcanza a verlo después de 3 días. Él alcanza a ver la piedra angular. Nosotros después de 3 días vemos resucitado el que hoy es la piedra angular, que es también Yeshua. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y noten esto tan interesante, la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Abraham va caminando con el fuego y el cuchillo, e Isaac es el que carga la leña. ¿Qué era lo que llevaba Yeshua? El camino a su sacrificio, también la cruz o el madero. Es exacto el paralelo que existe entre los 2 relatos. Entonces puso el madero, puso la madera aquí, puso la leña del holocausto sobre Isaac, y habló Isaac a su padre y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo, y dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Él ya sabía lo que iba a suceder. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Es muy interesante la versión en inglés. La versión en inglés dice que Elohim, o Dios, o Yuhe-Balhei, pues se proveerá a sí mismo del cordero. Es muy interesante y ya vamos a verlo. Cuando llegaron al lugar, él solamente le responde que es el Padre el que va a proveer el cordero. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Aquí ya lo ata. Una cosa también muy interesante en este paralelo. Isaac ya es un hombre. Él no era un niño chiquito, él se podía defender, pero él estaba también en parte en obediencia, participando de esa misma obediencia del Padre, porque él se lo hubiera podido revelar y no dejar que lo amarraran. Ya Abraham era un hombre viejo, él no tenía la fuerza para tenerlo allí en contra de su voluntad. De la misma manera que Yeshua se entrega voluntariamente por los pecados nuestros. Y dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar al hijo.
Entonces, ¿quién aparece aquí de nuevo? El ángel de Yahweh. Aparece Yeshua mismo, la imagen visible del Elohim invisible. Y le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. De nuevo hace la misma, exactamente la observación de que es el hijo único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Yahweh proveerá, Yahweh Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Yahweh será provisto. Esto siendo que es un anticipo profético de Yeshua, nos confirma también algo muy importante. De la misma manera que en Génesis 18 nos confirma que la imagen visible del Elohim invisible aparece y conversa y se sienta y come y tiene una figura como de hombre, porque cuando él levanta los ojos ve 3 varones. De la misma manera nosotros también vemos que el que provee el sacrificio por nuestros pecados es el Eterno mismo. No es un hombre, como dicen ahora, que Yeshua, volviendo al caso de la enseñanza que dice que Yeshua es solo un hombre, un rabino. Un hombre cualquiera no puede ofrecerse en holocausto porque un hombre cualquiera hubiera tenido pecado. Aquí se trata de un cordero que el mismo Padre proveyó. El Padre lo proveyó y lo vemos a través de Juan el Bautista cuando le dice que Él es el Cordero de Elohim. No puede ser un hombre, no puede ser un hombre. La promesa viene desde Abraham e Isaac. Yo mismo proveeré el cordero. Y el cordero que proveyó el Eterno fue su propia voz, su propia palabra, su propia membra, su propio hijo, su imagen visible, habiendo adoptado, habiendo tenido el cuerpo de un ser humano para poder llevar a cabo ese proceso de redención. Pero nosotros no podemos hacer esa contradicción de ver en este pasaje, ver la visión profética aquí y ver que el Eterno mismo provee el cordero y después decir que es un hombre cualquiera el que fue puesto allí para que se redimiera a Israel. Llamó entonces el ángel de Yahweh, el Yeshua mismo, la imagen visible, llama a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y le dice, por mí mismo he jurado, dice Yahweh. Noten, de nuevo el mismo, es el ángel de Yahweh, pero habla en primera persona como el Todopoderoso. Por mí mismo he jurado, dice Yud-Heh-Vav-Hei, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Se dan cuenta del paralelo con lo de Yeshua, porque también el Padre no nos rehusó a nosotros su Hijo. Él envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, nos dice la palabra. Él no nos rehusó tampoco el Hijo. Él mandó a su hijo, pero dice que cuando ese hijo, que porque él no nos rehusó el hijo, nos va a bendecir y nos va a hacer multiplicar como las estrellas del cielo. ¿Por qué se multiplicó? La casa de Israel se volvió pagana, se fue al mundo, se volvió gentil, perdió la raíz israelita. Pero ¿por qué otra vez se multiplica y viene como las estrellas, viene a ser incontable como las estrellas del cielo? Porque Yeshua vino y pagó el precio para que nosotros pudiéramos volver a ser parte de Israel y pudiéramos cumplir con esa promesa. Todo es exacto, todo lo que fue será y no hay nada nuevo debajo del sol. En tu simiente, sigue diciendo el verso 18, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Entonces,
Miremos, en los evangelios, hablándonos, que nos habla quién es el Cordero, el Cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo, qué es lo que hay en el monte Moriah, para quién es una ofrenda encendida, qué sucede, la ofrenda encendida que es solo para el Eterno, qué es lo que sucede al tercer día, el madero que se trajo, que cargó Isaac de la misma manera que Yeshua cargó la cruz. Elohim que se provee a sí mismo como holocausto. Él le pone sobre el madero, aparece el ángel de Yahweh, que es el mismo Yeshua. Aparece un carnero, aparecen las zarzas en los cuernos. Cuando aparecen las zarzas, en las zarzas aparecen en los cuernos, que nos recuerda la corona de espinas que llevaba Yeshua. Vamos a verlo acá. El templo de Jerusalén, vamos a ver las pruebas bíblicas. El templo de Jerusalén fue construido en el monte Moriah, nos dice segunda de Crónicas 3:1. Así que el sitio que le dijo a Abraham era el sitio del templo. En Juan 3:16, ya lo acabamos de decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito. Recuerda cuántas veces le dijo a Abraham, tu único hijo, al que tanto amas. Él dijo también, ese es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. Yeshua se presenta a sí mismo como ofrenda ante el Padre, y de una manera sumisa como lo estaba haciendo Isaac. En el tercer día resucita de entre los muertos. El madero fue transportado por Yeshua, como dijimos. El Eterno mismo se provee como cordero. Decía que en las versiones en inglés es muy interesante porque dice que Él se proveerá a Él mismo como cordero. Provide himself. Es muy claro. Yo me proveeré a mí mismo como cordero, dijo el Eterno. Entonces, ¿cómo no vamos a creer nosotros a la palabra del Padre? Si Él dijo que Él mismo se iba a proveer y Él envió su palabra, bueno, por lo menos yo sé que muchos de ustedes conmigo creemos a las palabras del Eterno y creemos que todo es posible para el Todopoderoso. Yeshua murió en el altar de la vaca roja, el llamado en las escrituras del ángel de Yahweh, el llamado del cordero, tenía la corona de espinas, de lo mismo que apareció el cordero allí trabado entre las zarzas, los cuernos que son símbolo de poder y todo el poder está en la mano de Yeshua, el Padre lo ha puesto bajo sus pies y Yeshua es la simiente misma de la bendición. Yo les advierto, yo les digo con todo gozo y con toda seguridad, que nada de esto es coincidencia, que nosotros tenemos que ver, que esa revelación que nosotros tuvimos de Yeshua fue una bendición tan grande que ni la merecíamos. No sabemos ni por qué el Padre nos dio ese privilegio de conocer la imagen visible de Él, de saber y de creer que Él mismo se podía poner en el vientre de una mujer virgen para adoptar un cuerpo que pudiera hacer el proceso de redención, pero de un hombre que no es un hombre con el ADN de un hombre cualquiera. Es la misma palabra del Eterno, es la misma imagen del Eterno. Por eso el Padre mismo vuelve y lo levanta, por eso sujeta todo bajo sus pies, por eso Él afirma que Él conoció a Abraham como vimos hoy, por eso Él afirma que está desde la creación ser eterno, porque es el Eterno mismo. Nada de esto es coincidencia. Amigos, no se dejen mover de la revelación que tuvimos solo por seguir tradiciones de hombres. ¿Qué importa que un hombre hubiera dicho que eso no se puede? No importa, él era un hombre como cualquier otro que se equivoca, aquí no hay infalibles, el único infalible es Elohim, el único infalible es Yahweh. Así que los animo a que fortalezcan su fe, a que cada día den pasos más sin el temor ni a la burla, ni al desprecio, ni a que los quiten de sus muros, no importa, nosotros al único que tenemos que serle fiel es al Todopoderoso. Así que continuamos el próximo jueves y en la voluntad del Padre, continuamos estudiando todos estos secretos. Como les digo, muy pronto voy a empezar un estudio de datos muy cortos, muy interesante, para que estén pendientes.
Y de todas maneras continuamos estudiando las Escrituras. Leámoslas cada día, meditemos en ella, porque recuerden que hay una promesa para el que medita en la Torá de noche y de día. Será como árbol sembrado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y nunca cae, y todo lo que emprende prosperará. Que con esta bendición nosotros podamos terminar esta noche, y que esa promesa nos alcance, nos acompañe, y que el Todopoderoso nos bendiga y nos siga revelando su palabra. Amén y amén. En el nombre de Yeshua HaMashiach pedimos que del Padre su protección, su sabiduría, su revelación y su compañía. Un abrazo para todos y nos vemos el próximo jueves en la voluntad del Eterno. Gracias, amén.